2, verso 7 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo número 22. ¿Lo tiene? Evangelio según San Lucas, capítulo número 22. Vamos a leer desde el versículo número 7. Lucas 22, verso número 7. Hasta el versículo número 16. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Verso 8, léanlo por favor. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, verso 10, vean. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Verso 14. Y les dijo: ¿cuándo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Todos el verso 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta allí la lectura. Vamos a inclinar los rostros y vamos a hacer una pequeña oración. Hoy vamos a predicar por el tema una cena inusual. Una cena inusual. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta hora. Nos permite, Señor amado, venir a tu casa. Nos permite venir, Padre, a este tiempo especial. Y Dios, sea usted tocando la vida de sus hijos, su pueblo, los cuales de seguro, oh Dios, Padre, tendrán esa hambre y esa sed de venir este día en especial para poder, Padre, recordar, para poder hacer memoria de aquel, oh Dios, último tiempo de tu vida en esta tierra. En esa cena, oh Dios, de la cual se ha dispuesto la lectura y la enseñanza, Padre, tu Espíritu tiene mucho que darnos a conocer. Espíritu Santo, háblanos pues a las necesidades de cada uno de nosotros. Atrae a tus hijos, Señor, para que puedan también recibir esta bendición. Tus pequeños que también han podido subir, sean ministrados, Señor amado, utilizando, Padre, a tus hijos que tienen la labor de la enseñanza. Padre, nos depositamos en tus manos y que sea tu gracia, Padre, sobre nosotros y que ella, que Dios nos conduzca a través, oh Padre, de esta escritura para poder encontrar en ellas tu perfecta y tu buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando se lee este pasaje bíblico, se da la apertura de lo que se reconoce bíblicamente como la última cena. Obviamente se la conoce de esa manera porque fue la última vez en la cual Jesús, en su cuerpo terrenal, habrá de sentarse a la mesa y hacer partícipe de los alimentos, recordando una festividad judía llamada la Pascua. Esta última cena podría ser considerada como, para nosotros en tiempo, presente, como la cena de fin de año. Yo creo que si una cena es especial en nuestro ambiente, en nuestro país o en nuestro entorno social, es la cena de último
año, ¿verdad? La última cena o la cena navideña también, por lo general creo que tiene mayor énfasis la cena de fin de año, donde por lo general se suele preparar, entre otras cosas, el tan conocido Paco, ¿sí? Y allí se lo acompaña con un arroz especial, con una bebida o de pronto con un chocolate, con todo, con un pan especial, algo que vaya todo armonizado en todo caso, sí, para esa preciosa y también exquisita cena. Pero de esta cena, por lo general, se tiene como denominador común que uno se sienta con los seres que uno ama. Es una cena que se suele celebrar en la intimidad familiar. De allí que vienen a veces los abuelos o se visita a los parientes y se logra de alguna forma se logra conformar un vínculo especial entre los seres que uno ama. Pero cuando se habla de la última cena de Jesús, hubieron ciertos matices que le dieron una diferencia. De ahí el tema en esta noche de una cena inusual. En esta cena, mi amado hermano, es necesario también considerar que los 4 evangelios hablarán de ella y aportarán, cada autor bíblico aportará una óptica diferente de lo que pasó antes y en la cena como tal. Cuando uno lee Lucas capítulo 22, allá en los primeros, de pronto 14 versículos, uno puede considerar unos antecedentes especiales para poder celebrar la Pascua. Jesús hace ver la cena como un acto, diríamos, solemne, pero también secreto, ya que pone muchas situaciones que dan al lugar de que Jesús quiere celebrar esta cena, pero sin que nadie, en este caso, se entere. Yo le he dicho y le mencioné que la cena de fin de año que tenemos nosotros dentro de esta nación y de creo que toda la región occidental, la suele celebrar con sus seres queridos. Lo curioso es de que la cena o la Pascua que celebraban los judíos, tenía que ser celebrada de primer orden con la familia. Si uno va al libro del Éxodo, no voy a ahondar mucho en citas bíblicas, pero voy a hacer referencia de ellas. Si uno va al libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, cuando Dios prepara a su pueblo para poder celebrar la tan famosa Pascua, las instrucciones que le da el Señor son muy explícitas. Una de esas instrucciones es que esa Pascua, esa cena de Pascua, habrá de celebrársela en casa, con los seres que uno ama. Es decir, con papá, con mamá, con hijos, con abuelos, de pronto, con los que viven bajo el techo. Ahora, esta cena como tal, Jesús no la tiene con su familia, la tiene con sus apóstoles, con sus discípulos, con los 12 discípulos. Pero en esta cena en particular, que tenía que ser celebrada por obligación dentro del vínculo familiar, el Señor rompe los estándares. El Señor no va a visitar a su madre, no va a visitar a sus hermanos, sino que estrictamente lo hace con ese vínculo llamado los apóstoles. Ahora bien, eso por un lado. Por otro lado, cuando va a prepararse la cena, si el Señor da aspectos, mi amado hermano, muy repito, como indicio de que se lo haga lo más secretamente posible. Hay una razón por esto, ya que Judas, nos dirán otros evangelios, estará ya buscando la oportunidad para poder entregar a quién. A Jesús, ya que ya había recibido una promesa de pago para poder entregar al Maestro. De aquí que Jesús, que hasta cierto punto se cuida o se guarda las espaldas y deja fuera del reducto de poder conocer los detalles de la cena, a todo o a la gran mayoría de sus apóstoles, y solo le encarga la tarea a Pedro y a Juan, ya que así lo menciona en el versículo número 8, donde se nos dice: Jesús envió a Pedro y a Juan para poder llevar a cabo la preparación del lugar de la cena, de la Pascua. Ahora, tantos argumentos adicionales. ¿Por qué se celebraba la Pascua? La fiesta pascual era también considerada como la fiesta donde se conmemoraba o se recordaba la liberación del pueblo, de la nación de Egipto. Es decir, que con esa festividad de la Pascua, la gente recordaba o traía a la memoria aquellos tiempos cuando Dios
Allí, luego de haber enviado a Moisés y haberlo usado con esas plagas para destruir a los egipcios, luego saldría con esa mano fuerte que Dios habría obviamente puesto, si ellos saldrían libres, sí, de la esclavitud de Faraón. Y esa ceremonia que se hizo en este caso en particular, hace ya más de 1500 años atrás, luego el pueblo lo seguiría celebrando una vez al año en esa denominada fiesta pascual. Ahora, en esa fiesta era obligatorio, porque Dios así lo había establecido, hacerlo a los 14 días del mes de marzo. Luego, obviamente, el calendario era diferente al nuestro. Luego tenía que, en la cena como tal, tenía que comerse panes, pero panes sin levadura. Tenía que tenía que recordarse esta cena también, sacrificando un cordero asado, no aliñado, asado simplemente al fuego. También tenía que ser comido en ese momento con hierbas amargas para poder recordar la aflicción que habían obviamente ellos recibido durante 400 años, y la bebida que obviamente era usual dentro de los judíos, que era el vino. Ahora, esta cena, vuelvo y repito, la que Jesús habría de celebrar, se volvió muy inusual por los diversos, diríamos, matices que tiene o que bordean esta última cena del Señor. Ahora, dice el Señor, si no va al versículo número 10, como para que vean algo muy curioso dentro de estos aspectos de la cena. Primero vemos que se lo hizo secretamente, cuando Jesús no le hizo partícipe a todos, para que se pusieran de pronto a presto o diligentes para preparar la cena. Solo se lo dice a Pedro y se lo dice a Juan. Luego, del versículo número 9, los discípulos le preguntan, y yo creo que razonablemente a Jesús, lo siguiente. ¿Puedes ver el versículo 9, por favor? Ellos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que celebremos la cena? Ahora, ellos, me imagino yo, que esperaban que Jesús les diga, en la casa de fulano. Es decir, o en mi casa, hablando de la casa de Jesús, o la casa de alguno de los discípulos. Pero no fue así. Vuelvo y repito, la cena tenía instrucciones bíblicas, allá en el Éxodo, que se celebrase en casa de quienes habrían de participar de la cena. Es decir, cada familia tenía que preparar su propia cena. No sé, pero es raro de pronto que en la cena de fin de año usted invite a comer, no sé, qué sé yo, al vecino de la esquina. Eso por lo general no suele suceder. Pero puede ser muy oportuno que de pronto, en este caso, invite, por ejemplo, a la abuela, invite al abuelo, invite a los nietos, invite a ese reducto familiar íntimo que tiene. Pero Jesús, vuelvo y repito, rompe el esquema y dice, no va a ser en casa de ninguno. Y le da una pauta muy especial que la quiero compartir. Dice el versículo número 10, he aquí que Jesús le va a dar la referencia de dónde se celebrará la cena. Dice, he aquí al entrar en la ciudad, es decir, en Jerusalén, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Y dice, seguidle hasta la casa donde entraron. Ahora, ¿qué quiero hacer a usted una pregunta? ¿Qué de inusual ve usted en este versículo? Mire que le he denominado el tema una cena inusual. Es decir, una cena no ajustada a lo común. Fue una cena pascual muy diferente a otras, desde su programación a la hora de hacerse. Sí, no sé, pero si uno va a preparar la cena de fin de año y le dice, ¿dónde va a ser la cena? ¿Qué usted le respondería? En mi casa. ¿Verdad? En mi casa. Jesús no, rompe el esquema y dice, bueno, va a ser en casa, pero de a alguien que yo previamente lo voy a preparar para que la disponga. Pero da una instrucción a los dos discípulos, a Pedro y a Juan, le dice, vayan a la ciudad y afuera de la ciudad habrá un hombre que tendrá, ¿qué cosa dice la Biblia? Un cántaro de agua, el cual él lo va a llevar, y él va a introducirse en la ciudad. Síganlo hasta que él llegue a su casa. Ahora, ¿qué es lo inusual en esto? A ver, uno por uno. Ya, una de primer parte no se sabía. ¿Qué más?
Era un desconocido. ¿Qué más? ¿Vale? Ya lo seguían para poder ver dónde vivía. ¿Dónde está lo inusual? Recuerden que Jesús le dice todo lo que va a pasar. ¿Dónde está lo inusual? Les doy triple vaso de colada para el domingo. ¿Ya? Y por ahí va, pero ¿qué era lo inusual? ¿Ah? El cántaro, sí, pero ¿qué era lo inusual? Vamos, ustedes pueden. Eso era lo inusual. Lo digo en altavoz. Las mujeres eran las que llevaban los cántaros con agua, no los hombres. ¿Ya? Culturalmente hablando, en la región oriental, un hombre no llevaba el agua. No era su responsabilidad cargar el agua. ¿Sí? Y si acaso un hombre llevaba agua, no la llevaba en un cántaro, la llevaba en lo que se denominaba como un zurrón o una bolsa de cuero, que a la verdad era la vejiga, ¿sí?, de los corderos o de las ovejas, ¿sí?, debidamente tapizados, y ahí metían el agua. Era una especie como de cartera de cuero, ¿sí?, sellada, y ahí se introducía el agua y lo llevaban a manera de bolso, de mochila los varones. Pero las mujeres eran las que tenían la responsabilidad de cargar los cántaros, no los hombres. Mire, por eso es desde el inicio de la cena, todo tendrá algo inusual. Todo tendrá algo inusual. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que dejar una referencia de que Él habría de tomar, sí, la posición o la postura del que sí, en este caso, del cordero que se habría de degustar ese día. Por eso es que luego Jesús dirá: yo soy. Sí, no, él no lo dice, él dice: yo soy el pan. Sí, yo soy el vino. Sí, esto va a cambiar la óptica a la hora de celebrar, sí, la cena. Ahora, mire pues, vuelvo y repito, trate de, como dicen los tóteres, mire más allá de lo evidente. Sí. Ahora, dice el versículo número 10, vuelva a leerlo por favor, en la Biblia están las respuestas, sí. Y dice la Escritura: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Ahí está lo inusual. Sí, porque si Jesús le decía: una mujer va a llevar un cántaro de agua, estos hombres no iban a encontrar jamás la casa. ¿Por qué? Porque era usual ver a mujeres con cántaros de agua. Mira, porque no era mujer con cántaro de agua. Y que hay el otro, acá sigo, no sé a cuál sigo. Pero si hay un hombre con un cántaro, un hombre llevando, no, es ese, no hay otro más. Y ahí pusieron su atención. Versículo número 10 dice la parte final: subirle hasta la casa donde entraron. Amén. Verso número 11. Y llegamos obviamente allí, digan al padre de familia de esa casa lo siguiente: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Dónde está lo inusual? Va de nuevo. Hoy he venido, sí, para sacar humo de las mentes. ¿Dónde está lo inusual también? Ahora, para que me dé la respuesta, ¿sí?, o para que por lo menos, sí, ayudarnos todos a entender un poquito mejor, yo di ciertas pautas. Quiero por favor que venga el libro del Éxodo. Creo que es necesario leer. Venga conmigo al libro del Éxodo. Vayamos al segundo libro de la Biblia. Venga conmigo al libro del Éxodo, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Éxodo, capítulo número 12. Dice, voy a leer desde el verso 3. Mire las características, ¿sí?, bíblicas que Dios había dispuesto para poder celebrar esa fiesta. ¿Ya lo tiene? Éxodo capítulo 12 dice el verso número 3. Hablad, ¿sí?, hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno, hablando de los principales de las familias, tómese cada uno
según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Sí lo está tomando en cuenta? Sí, un cordero por familia. Más, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Ahora, ¿qué da esta particularidad de Dios cuando da la disposición de cómo se debe de comer el cordero? Lo interesante de esta disposición es que Dios no quería, bajo ninguna circunstancia, que lo que se habría de preparar para la Pascua se desperdicie. Y si acaso, sacando la cuenta, es decir, a ver, dependería obviamente del tamaño del corderito que se había de preparar. Y si de pronto la familia eran 3, papá, mamá y un hijo, un cordero era sumamente exagerado. Y podía buscar a otra familia de pronto reducir el tamaño y decir, mira, nosotros somos 3. Y vamos a comer un cordero, pero Dios ha dicho que si somos poquitos y va a sobrar, se va a desperdiciar. Y el éxito de la cena era hacerlo siguiendo los lineamientos, en todo caso, ¿de quién? De Dios para comerlo. Y Dios ha dicho, si somos pocos, busquemos a alguien para poder comerlo absolutamente todo y que nada se desperdicie. Pero aquí viene lo inusual. Mi querido hermano, este hombre del cual dice la Biblia que habrá de ser el dueño de la casa, de manera inusual, ese día preparó ¿cuántos corderos? Mírenlo de esa manera. Ahora, ¿ese hombre habría de celebrar la Pascua? Sí. ¿Él juntamente con quiénes? Con los suyos. Pero ese día, mi amado hermano, si ese hombre preparó, sí, de manera inusual, de más. Primero, ¿qué puedo sacar como conclusión de esa familia, de esa casa? Que ese hombre, por lo general, en una familia oriental, suelen haber muchos hijos, pero este hombre tenía, al parecer, pocos o casi nada de hijos. Tanto así que tuvo que mandar no a una hija para ver el agua, sino a un hijo. Por lo menos descarto de que ese hombre, ese padre de familia, no tenía hijas mujeres. Véalo de esa manera. No tenía hijas mujeres. Y obviamente, si al no tenerlas, se obligó a mandar a quién? Al hijo a hacer una tarea de una mujer. Ahora, queriendo sacar obviamente esa porción, ¿cuántas veces a nosotros en casa, si mamá o papá nos pide que hagamos cosas de mujeres? Hablándole a los chicos, en este caso a los varones. ¿Cuántas veces le pueden decir al hijo varón en casa, la mamá o el papá, oye, plánchate una camisa, lávate los platos, limpia el baño, lava la ropa? Y a veces a uno le toca como varón, sí, a veces, claro, si no hay, le toca hacerlo. Si no hay, obviamente, que lo haga. Pero cuando sí hay, cuando sobre todo hay hijas mujeres, ¿qué suelen decir los varones? ¿Qué dicen los varones? Que lo haga mi hermano. Ella, esta es tarea de quién? De mujeres, dicen algunos. Mi amado hermano, cuidado Dios os esté mandando a hacer tarea de mujeres o viceversa. O a mujeres mandándole a hacer tareas de qué? De hombre. Aquí lo importante no es necesariamente si esto es o no de mujer, o si esto que hago es o no de varón. Aquí lo importante es hacer lo que Dios dice o lo que Dios manda hacer, indistintamente si es para mujer o para varón. Y eso nos da a nosotros la pauta de ser personas dóciles, personas en las cuales Dios, cuando dice algo, no vamos a buscarle, como suelo decir a veces, no buscarle la quinta pata al gato. No, pero ¿cómo es posible que Dios me mande a mí? Si de pronto a visitar a fulana, mejor que vaya una mujer, o mejor que vaya un varón, podría ser una mujer. Mi amado, cuando Dios desea usarte, no está viendo si eres hombre o si eres mujer, está viendo vidas dispuestas para obedecerle. Amén. Vidas dispuestas para obedecer, así de sencillo.
Ahora, dice la Escritura, por eso es que fue necesario leer, luego repito, Éxodo capítulo número 12, dice aquí en el versículo 4, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa comerán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, esto también era muy relativo. ¿En qué sentido? Si de pronto el cordero era un cordero grande, es evidente que si el cordero era grande, si así seamos poquitos en casa, corría un riesgo a la hora de ¿qué? De poder hacer una cena con alguien más. Ahora sí, usted tiene que entender algo, de pronto que puede ser pero muy, para nosotros muy insignificativo, pero para estos judíos no. Todo judío se preparaba con antelación para celebrar la cena o la Pascua lo más íntimo posible. ¿A qué me refiero? Los judíos no tenían la costumbre de ir a molestar a la casa de su hermano o la casa de su familia. Esto ya se anticipaba, decía, no, esta es la cena, esta es la Pascua, es una vez al año, una gran ceremonia de Dios, recordándonos su liberación. Y ya con antelación se buscaba un animalito, diríamos, de la contextura y del tamaño idóneo para celebrarla entre ellos como familia. Así de sencillo. Pero de manera inusual, este hombre ese día tuvo a bien, en este caso, tener un cordero por demás, diríamos, fuera de la cuenta de lo que él posiblemente haya sacado para hacer comer ese día la Pascua. Jesús, obviamente, conocedor de todas las cosas, Jesús ya había prefijado que esto sea así, había dispuesto que esto sea así. Es decir, mire, ¿a cuántos a veces les toca el fin de año un pavo chiquito? Cuando se lo regalan, bueno. ¿A cuántos les toca un pavo chiquito? Y claro, si usted es familia grande, ¿qué va a hacer? ¿Ah? O compra otro pavo para completar, o cocina el pavo y sirve poco. Así de sencillo, todo dependerá cómo anda de bolsillo. ¿Verdad que es así? Todo dependerá cómo anda de bolsillo. Ahora, ¿a cuántos por costumbre la cena de fin de año los invitan a comer en otra casa? Hay gente que por costumbre ni hace cena. Eso es como decir de mi mamá. Allá tienen siempre cena. Y no prepara. Y claro, la que prepara ya sabe que siempre en esa cena tiene toda la familia. Y ella se verá cómo la hace, cómo hace para poder, ¿qué cosa? Tener la suficiente comida. Ahora, miren a dónde quiero llegar, por eso el tema de esta noche. Ahora, y todo este tema tiene un denominador común que al final lo estaremos viendo. Hermano, Dios a veces hace cosas inusuales, sí, aún con nuestras propias vidas. Pero todo lo hace guardando un propósito. En el cronómetro de Dios, en el tiempo de Dios, en el ambiente divino, en el ambiente espiritual, habrán cosas que para usted y para mí de pronto no tienen sentido. A veces nos pasa con mi esposa, y esto se lo comento a usted, de que a veces salimos a tal o cual lugar, pero a veces salimos a un horario, diríamos, inusual. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si usted va a hacer mercado, ¿a qué hora sale? ¿A qué hora sale? De manera usual, ¿a qué hora se sale a hacer mercado? Usted aprovecha las horas de la mañana. Supuestamente, ¿por qué? Porque a esa hora usted compra no solo barato, fresco. Por lo general, fresco. Sí, barato no tanto. Más barato se encuentra al final, cuando ya están rematando los kilos. Claro, encuentra a precio barato también porque ya lo que queda ya no es tan fresco. ¿Sí me entiende? Ahora, a veces salimos con mi esposa a hacer mercado en horarios inusuales, pero siempre notamos que cuando salimos a hacer cualquier actividad, oiga, nos topamos con fulano, o Dios nos hace ver algo, o simplemente sucede algo que nos llama la curiosidad y decimos, mira, yo creo que Dios nos dijo, salgan a esta hora porque quiero que vean esto.
o vayan a tal lugar que de pronto nunca hemos planificado ir. Vayan en ese momento para que ustedes se percaten de esta situación. Siempre, por lo general, nos pasa esto con mi esposa. Casi siempre. Ahora, ¿qué quiero yo sacar, obviamente, a relucir con la enseñanza? Dios a veces nos hace hacer cosas inusuales para hacernos considerar a veces situaciones de necesidad. Ya lo hablo de manera personal. Ahora, ese día este hombre, hermano, hizo algo inusual. Se mantuvo en reserva un lugar denominado el aposento alto. Tuvo de manera inusual a bien tener, vuelvo y repito, un cordero para 12, es decir, para 12 personas. De más, 12 personas de más. Yo entiendo, mi amado hermano, que de pronto alguien puede hacer un poco más de comida, como para decir, por si acaso me caiga alguien en una cena especial, pues, ¿no? En una cena de fin de año. Pregunto, ¿con cuánto usted se excedería en cantidad? Si de pronto está esperando, si acaso alguien por acá y dijo, ¿con cuántos platos se excedería? Sea generoso, ¿con cuántos? Claro, no sea exagerado tampoco. No va a decir, por 12, hermano. Ya está exagerado. ¿Con cuánto se puede exceder? Puede ser 5, 6 presas más. Ya siendo exagerado. 3, 4. Este hombre dijo, no, voy a hacer 12. 12. Solo 12. Porque uno no se dará. Solo 12. Y dijo, voy a hacer 12 presas más. ¿Sí? Ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Esta cena, de inicio, desde antes que se lleve a cabo hasta el final, tuvo siempre un ambiente inusual. E inclusive en la cena como tal, pasarán cosas inusuales. Ahora, quiero ir, por favor, sí, me hubiera gustado que la iglesia estuviese a reventar hoy día, pero se pierde en el manjar espiritual. Qué bien por los que hoy sí están acá. Quiero ir, por favor, al Evangelio de Mateo, en el capítulo número 26. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, ¿lo tiene? Voy a topar esto que parece que no tiene relación, pero sí la tiene. En el capítulo 26, antes de que se celebrara la cena, si del Señor, antes de que se celebre todo aquello, en el capítulo número 26, venga por favor al versículo número 8. Verso número 8. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, del 6 al 8, perdón, del 6 al 8, dice el Señor, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de ¿quién? De él. Estando él justamente, ¿qué cosa? Sentado a la mesa. ¿Sí? Imagínense que usted esté sentado a la mesa y ya le estén sirviendo y venga alguien y le derrame, abre el frasco de perfume y se lo derrame de pies a la cabeza. ¿Cómo se sentiría usted? Está sentado a la mesa. Sí, ya usted está bien remangado, hasta orado ya por los alimentos, y dice, bueno, que se venga ahora sí, la fiesta. Y viene alguien que usted posiblemente no conozca, si trayendo algo en sus manos, y cuando sin darse posiblemente cuenta, se lo riegue de cabeza hasta los pies. Completamente. Pregunto, ¿cómo usted lo tomaría? ¿Cómo usted, sea honesto, cómo usted lo tomaría? ¿Ah? ¿Cómo usted se sentiría si le ocurriera esto? ¿Ah? Puede ser algo confundido. Podría de pronto hasta incomodarse.
y decir, pero ¿qué estás haciendo? O por lo menos diría cualquiera, bueno, si quieres hacer esto, pero estoy en la mesa. Ahora, esto, yo prediqué acerca de este punto, de este pasaje bíblico hace mucho tiempo atrás, y yo me recuerdo que aquí está, hasta lo tengo apuntado, si esta se llamó la gota que derramó el vaso. Sí, los que de pronto la recuerdan algo sabrán, pero ¿por qué la traigo en esta noche a acotación conforme al mensaje que estoy dando en esta noche de considerado como Jueves Santo? Mi amado hermano, es porque en esta situación en la cual Jesús pasará, un hombre llamado Judas, tirará, sí, todo lo que posiblemente de duda le quedaba o de esperanza le quedaba para aferrarse a Jesús, lo tirará por completo abajo. Y dirá, esto no lo tolero más. Este evento fue una previa, posiblemente pudo haber ocurrido un día antes de la cena. Posiblemente, dicen los historiadores. Un día antes de la cena. Y esto preparó el corazón de Judas para determinarse ¿a qué cosa? A buscar a los fariseos y decirle, yo les voy a entregar al maestro. Por esta situación. Y por esta situación, Judas no estará en la cena. Por eso le dije que el hombre de la casa del aposento alto tendrá prácticamente preparado ya el cordero. No que los discípulos Pedro y Juan vayan a preparar el cordero. Ellos no iban a preparar el cordero. Ellos iban a preparar simplemente ¿qué cosa? El aposento. Iban a acomodar una mesa, iban de pronto a poner los cojines en el suelo, iban a dejar las copas preparadas, listas como para poder, si ya queríamos estar dispuestos a la hora de servir, iban, mi amado hermano, de pronto si algo estaba sucio, iban a limpiar, o sea, iban a arreglar el lugar. Ellos no iban a preparar, porque esto por lo general era tarea de ¿qué? De mujeres, posiblemente eran de mujeres. Pero este hombre ese día de manera inusual había preparado el cordero con una cantidad excesivamente para su familia de más. Él decía de pronto, pero me sobran 12 pedazos. ¿Qué hago? Él pudo haber hecho lo que la Biblia le decía que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Si le sobraba. Tenía que ir a buscar un vecino y decir, oye, preparé de más. O por lo menos el cordero este año, como dicen a veces las hermanas, no sé, el arroz se multiplicó. ¿Verdad? Él preparó el cordero y dijo, pero como que salió más carne, salieron más presas del pollo. Y este hombre dijo, sí, estoy aquí con 12 presas más. Y este hombre no fue a buscar ese día. Dios le había dicho, no busques. Dios le había puesto en el corazón, no salgas a buscar, porque el cordero hoy no se va a desperdiciar. Y allí recibe la visita de Pedro y de Juan y le dice, el maestro dice, ¿dónde está el aposento para celebrar la Pascua? Y ese hombre dijo, un milagro. El cordero no se va a desperdiciar. Y para su sorpresa, el que habría de venir a esa última cena sería Jesús. ¡Qué invitado! Jesús sería. Ahora, vuelvo y repito Mateo, para poder simplemente definir qué le pasaría a Judas posterior a esa cena. Cuando volvemos, por favor, acompáñenme a la escritura. Sí, allá en el versículo 25 del capítulo número 26 de Mateo, que lo acabé de leer, en Mateo capítulo 26, versículo número 25, mi amado hermano, entonces dice, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro, en esa cena. Y le dijo Jesús, tú lo has dicho. Claro, Jesús ya en la cena había dado palabras, digamos, introductorias. En esa cena pasó de todo. En esa cena, mi amado hermano, Jesús anunciaría que alguien lo habría de traicionar. Yo le pregunto, ¿esos son temas de conversación en una cena? Imagínense que papá y mamá en la cena de fin de año le digan, muchachos, tengo una noticia para ustedes. Papá y mamá se divorcian.
Yo creo que a quien más adelante se le va. Muchachos, sí, o saben los muchachos, ¿saben qué fue mamá? Una noticia de fin de año. Tengo cáncer, me voy a morir. Busque otro momento, busque algo un poquito más acorde de pronto a la situación, pero en esa cena pasó de todo. En esa cena, hermano, Jesús anunciaría que le habrían de traicionar. En esa cena, mi querido hermano, Jesús hará la labor de un esclavo. De modo, quienes habrían de participar en la cena no podían, mira, por orden social, no podrían, bajo ninguna circunstancia, muy repito, por orden social, no podrían hacer la tarea del lavatorio. Eso no era, sí, bajo ninguna circunstancia, sí, una labor de quienes se sentaban a la mesa. Sí, claro, yo sé que nuestro entorno o nuestro estándar de vida difiere enormemente con el estándar de vida judío, sobre todo de la época de Jesús. Pero para en los tiempos de Jesús era muy común, primeramente, tener criados. Era común. De hecho, si usted me lo pregunta a mí, cuando yo era un muchacho, cuando yo era un niño, mis padres me contrataban a señoras para que hagan en casa las labores. Era común que los hogares tuvieran a alguien contratado para ayudarles en casa. No sé si, obviamente, se seguirá teniendo esa costumbre, pero hoy, por falta de qué? De esto, la gente tiene que hacerlo, tiene que aprender a hacer de todo, pero antes no era así. Yo me recuerdo por lo menos a unas 6, 7 señoras cuando era muchacho de que se contrataba para poder ayudar en casa. Mis tías tenían muchachas que les ayudaban, sí, a las tareas del oficio en casa. Pero esto obviamente en los tiempos de Jesús estaba fuera de lugar. ¿Qué cosa? Que quien presidiría la cena se ponga a lavar. ¿Qué cosa? Los pies. Eso estaba fuera de orden. Era algo en una cena tan importante. Era algo totalmente inusual. Recordando que para poder participar de la cena se tenía primero que pasar por el proceso del lavatorio. Recordará usted que los discípulos no tenían zapatos cerrados como los que usted tiene aquí. Hoy por hoy usted usa medias y usted usa zapato cerrado. En los tiempos de Jesús las medias, no digo que no existían, pero las medias no eran parte del atuendo judío. No formaban parte del atuendo. Sí, las sandalias como tal eran sí el atuendo oriental y los pies estaban expuestos. ¿Expuestos a qué? A empolvarse o a estar sucios casi que todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque las calles no eran pavimentadas. Solo las avenidas principales estaban empedradas. Las principales, dirá cualquiera en la actualidad, la 9 de octubre. Sí, la avenida aquí. Pero el resto eran callejones polvorientos. De allí que todo hombre, sí, que ingresaba a un hogar y sobre todo hombre que comenzaría aquí para el proceso de la alimentación tenía que lavar, ser lavado. Ser lavado. Y si no se tenía criado, si la mujer muchas veces o los hijos venían a lavar, sí, a los padres. Ahora, Jesús toma en esa cena una postura inusual. Él comenzará, ¿qué cosa? A lavar los pies. En esa cena pasará algo también inusual. Yo quisiera, por favor, que me acompañara, sí, y venga al capítulo de Juan, capítulo 13. Voy a dar una referencia bíblica. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 13, ¿lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo número 13. Dice el Señor, leo el versículo número 21. Juan 13, verso número 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió
en espíritu, todo esto pasa en la cena, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros, ¿qué haría? Me va, dice allí, me va a entregar. Luego dirá Jesús, versículo 22, luego dirán los discípulos, versículo 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros, este en medio de la cena, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas, ¿quién? Simón. Sí, es decir, pregúntale tú, le dijo Simón, sí, ¿qué tiene que Pedro y Juan eran bien llevado? Sí, pero Simón no se aguantó el asunto y como vio a Juan recostado al pecho de Jesús, como que lo hizo el Señor y le pregunte, ¿quién es el que va a entregar a Jesús? Dice el versículo número 24, le hizo señas a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Verso número 26. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado. Sí, aquel es. Ahora, entendiendo que el pan, por lo general, estando en una bandeja, se lo tomaba y se lo solía a veces remojar, a veces en leche. Otros a veces se lo remojaba en algo de vinagre. O en vino. Por eso se habla de remojar el pan. Ahora, eso formaba parte, obviamente, ¿de qué cosa? De la cena. Ahora, la cena, si bien es cierto, había sufrido ciertas variantes, de acuerdo, obviamente, al desarrollo de los pueblos, pero en su estándar elemental se mantenía panes sin levadura, hierbas amargas y el cordero, sí, asado. Verso número 26. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Ahora, en esa cena, Jesús nunca indispuso a quién. A Judas. Nunca, jamás. Jesús nunca perdió su ética. Nunca perdió su buen porte, su buena conducta. Yo no sé, pero si alguien sabe que en esa reunión tan íntima y tan importante hay alguien que está de manera hipócrita, sí, figureteando, está simplemente, diríamos, descomponiendo el ambiente, ¿cómo usted lo trataría? ¿O es que acaso no se viera tentado a decirle, oye, ¿qué haces aquí? ¿Por qué mejor no te retiras? ¿O sabes qué? Sabes que yo después te mando a dejar la comida, pero no malogres el ambiente acá. Pero Jesús no hace eso. Jesús no le dice, tú, Judas, tú, sí, tú me vas a presionar. Y todos los hombres dicen, ¡ay, matémoslo de una vez! No, Jesús no quiere dañar lo que representa esa última cena. No quiere tirar abajo el simbolismo de lo que representa. Ahora, él simplemente de manera discreta dice, al que yo le diera este pan, mojado eres. Y dice la Escritura, y mojando el pan lo dio a quién? A Judas Iscariote. Ahora, el término Iscariote viene posiblemente, esto no está a ciencia cierta definido, posiblemente viene del lugar de procedencia de Judas, un lugar llamado Queriot, dicen algunos. Sí, vuelvo y repito, no está al 100% seguro, pero se dice que le decían Iscariote por la región de la cual Judas pertenecía. Queriot. Otros simplemente dan el significado de Queriot como ladrón, pero no hay, yo vuelvo y repito, argumento bíblico al respecto, pero me quedo con lo primero. Dice entonces en el versículo número 26, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de quién? Hijo de Simón. Y obvio, dice el versículo número 26, ojo, que aquí viene lo inusual. Y después del bocado, dice allí, y después del bocado, Satanás entró en él. Ahora, el diablo estaba en la cena. ¿Inusual o no inusual? Sumamente inusual. ¿Quién podría decir, ay no, aquí está el niño Jesús, de pronto en una cena de Navidad? No, aquí reina la paz. Pero nos damos cuenta de que en la cena también estaba aquí de manera, digamos, no quiero decir escondida, pero de manera oculta. ¿Quién estaba aquí también? Estaba Satanás. Y luego de que él toma este bocado, Satanás, dice la Biblia, entra
entre Judas. Y esto obviamente cambiará cambiará el fin de la cena. Dice entonces en el versículo número 27, entonces Jesús le dijo, ojo, ya no se lo dijo a Judas, ¿a quién crees que no se lo dijo? A Satanás. Judas era el móvil, Satanás era el autor de todo esto. Mi amado hermano, es más o menos como ver si a quién, a Eva, ya, perdón, a la serpiente, ya en este caso, adueñada ¿por quién? Por Satanás, para que vaya y haga lo que tenga que hacer con Eva. Ahora, dice aquí en el versículo 27, y Satanás entró en él, y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. No le está hablando a Judas, le está hablando al que tomó posesión de Judas. ¿A quién? A Satanás. Pregunto, ¿una cena inusual? Claro que sí. Pero en esta cena no solo pasará esto. Luego de esta situación, Judas saldrá y todos pensarán que él salió de la cena para ir supuestamente a comprar más cosas para seguir degustando la cena. Por lo menos eso lo creerán todos. Ya que dice la Escritura en el versículo número 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió, obviamente, lo que estaba sucediendo. ¿Por qué le había dicho esto? Verso 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, es decir, ¿qué cosa? El dinero que Jesús le decía, compra lo que se necesita para la fiesta, o que diese algo para los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego ¿qué pasó con él? Luego salió y era ya de noche, en un jueves como hoy. Un jueves como hoy. Tomó, él el bocado, fue lo único que comió de la cena, un bocado que Jesús se lo dio, embebido posiblemente en leche. Y él lo comió, y él sale. Entonces, salido él, la cena empezará. Pero antes de que la cena empiece, habrá algo inusual también. Los discípulos, en plena cena o en plena previa de cena, dirán a Jesús, Señor, a ver, ya que estamos aquí en esta cena, yo creo que el tiempo que hemos demostrado nosotros contigo de estar allí, en las buenas y en las malas, yo creo que ya merita de que tú digas, ¿quién va a ser el más grande de nosotros? En la cena. En esa cena pasó de todo. En esa cena, mi amado hermano, el Señor experimentará cosas terribles de parte de ese grupo tan selecto, conocido como los 12. Ellos, llamados, si usted vuelve conmigo a la palabra, por favor, al capítulo 22 de Lucas, que es el texto inicial que hemos tomado como referencia para esta preciosa enseñanza. Dice en el versículo número 24, mira que ya están en la cena. Dice que ya están en el lugar, están en el aposento alto. Dice en el verso 24, hubo también entre ellos una disputa. Esto es en la cena. Hubo una disputa sobre quién de ellos sería qué cosa. ¿Y saben por qué hubo esa disputa? ¿Saben por qué? Porque Jesús, el cual era obviamente gestor de todo esto, Jesús se había cerciorado, primeramente, de no ir a casa para celebrar la cena. Es decir, a su casa. No fue a su casa, fue a la casa de otro. Amén. Y esto, hasta cierto punto, no solamente Jesús lo hizo para salvaguardar el quedar expuesto para que de pronto Judas no malogre la cena, sino que también lo hizo, digamos, matando los pájaros de tiro, lo hizo ¿para qué? Para pasar desapercibido dentro de esta casa. ¿En qué sentido? Por lo general, cuando se celebraban grandes cenas o grandes banquetes, el que se sentaba a la punta de la mesa o la parte principal de la mesa era el mayor de todos. Pero en esta cena, que no era su casa, Jesús tomó un puesto cualquiera. Mira que ya había lavado los pies. Y ahora se sentaría, gracias, y ahora se sentaría para poder simplemente continuar. Pero Juan, el menor de todos, usted ya lo leyó en el Evangelio de Juan. Juan está recostado ¿en dónde? Dice la Biblia.
Está recostado en el pecho. Y claro, ¿y por qué recostado? ¿Por qué no está sentado? Porque en los tiempos de Jesús, los comedores no son como nuestros juegos de comedor actuales, que están prácticamente elevados casi que al metro de distancia del piso, y las sillas van, sí, en su mismo orden, van, diríamos, levantadas del suelo por lo menos unos 60 centímetros. Los comedores judíos difieren mucho de nuestros comedores, o de los comedores orientales, porque estos están casi que a ras del suelo. Se elevan máximo, diríamos, del suelo, suponiendo que el suelo sea 10 a 15, máximo 20 centímetros de altura. Alrededor de esa gran mesa hay simplemente cojines. Miren, la altura de la mesa no pasaría de la altura de un peldaño. ¿Cuánto tiene de alto aquí? 15 centímetros a lo mucho. ¿Sí? Y si usted alrededor de ellos pone cojines, la gente se recostaba en los cojines, comía de lado. Y para la sorpresa de los discípulos, el menor de todos, Juan, estaba recostado casi que al pecho de Jesús. Y claro, mientras más cerca del líder, se podía discernir entre los presentes de que ese sería el más importante. Y en plena cena sale como tema de conversación. No sé, pero usted puede conversar en una cena familiar, creo que de cosas agradables. ¿De qué conversaría usted en una cena familiar? ¿De qué conversa en la cena de fin de año usted? ¿De qué puede conversar? ¿De lo bien que le fue? ¿O de lo mal que le pudo haber ido todo el año? ¿De qué conversa de pronto? De las anécdotas que más le hacen reír, de pronto de aquel chiste que hizo el muchacho, de la caída, de pronto inusual que tuvo fulano y eso le causó gran risa, no sé, pero conversa de cosas agradables. Pero ellos en esa cena, dicen Jesús, verso número 24, ¿quién de nosotros será el mayor? ¿Quién de ellos sería el mayor? Y ahí Jesús les diría, en esa cena, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad, ¿qué pasará? Son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros, como quién. ¿Y quién era el más joven allí? ¡Juan! Él era el más joven allí, por lo menos en esa cena. Hermano, yo le pregunto, ¿esto era tema de conversación de esa cena de Pascua? No. Y de allí pasará algo inusual. Pedro será confrontado por Jesús, ya que de manera muy impetuosa, le dirá: Señor, así todos te abandonen, yo voy a dar mi vida por ti. Y en esa cena Jesús le dirá: Pedro, de cierto te digo que hoy me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Terrible. Todos estos acontecimientos pasaron en la última cena. Mi amado hermano, ¿a dónde quiero empujar toda esta lectura bíblica? Cuando vamos, por favor, al capítulo número 22 de Lucas, venga conmigo, por favor, en el versículo número 15, Jesús dice: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla. ¿En dónde dice? Y ahora quiero aterrizar el mensaje. Si tú supieras, y mira cómo esto te va a cambiar toda la panorámica, si tú supieras que en este año vas a perder a un ser que tú amas, y ese ser que tú amas te indicara como comida de despedida a pasar un tiempo en casa de él, para comer algo sencillo, no sé si de pronto lujoso, pero sencillo, de pronto la enfermedad ya le ha mermado los recursos económicos, pero él quiere tener contigo o con los que él ama ese último deseo y te dice: hoy quiero que me acompañes a una comida.
Pregunto, tú yendo allá, ¿qué le darías? Y no hablo de regalos. ¿Qué le darías a él en esa cena? Paz. Le darías tranquilidad. Le darías un buen tiempo. Jesús está diciendo, ¿cuánto he anhelado? Sí, comer con ustedes. Se sobreentiende que usted invita a comer con quienes usted más cómodo se siente, con quienes usted más ama. Tú te puedes imaginar que en pleno almuerzo salgas discutiendo con tu mujer, que en plena comida salgas como un terrible peleón, donde los platos, en vez de ser un motivo de unión, sean como platillos voladores que lo arrojan entre marido y mujer o entre los hijos, y terminar en una discusión y hasta en golpe. Jesús está anunciando, les está diciendo, he deseado comer con ustedes todo esto, porque yo sé que no lo volveré a hacer, porque voy a padecer, voy a morir, va a ser mi última comida con ustedes, muchachos. Así que, por favor, les ruego que hoy sea un tiempo especial. Pero fue un tiempo especial, fue un tiempo más bien inusual. Pero dentro de eso inusual, fue un tiempo de inusual, pero caótico. Por lo menos sus discípulos no estuvieron, diríamos, a la medida de lo que Jesús quería que estén. Ahora, Jesús sabía que iba a pasar todo esto, sí. Ahora, Jesús quería que pase todo esto, no. Jesús de pronto quería que ese día todos se recuesten a su pecho y no se estén peleando diciendo, ¿y quién va a ser el mayor de todos nosotros? Jesús de pronto, mi amado, no quería que Judas sea quien le habría de qué cosa en esa cena. Mira la oportunidad que tuvo Judas en esa cena. Él escuchó junto a los otros 11, hoy será mi última cena con ustedes. Hoy, sí. Aleluya. Hoy será la cena final, porque la nueva que tendré será en el reino de los cielos. Pero Judas, mi amado, dio oportunidad que en esa cena Satanás entre en su vida. En esa cena van a discutir, mi amado hermano, vuelvo y repito, sobre quién sería el mayor, y por qué Jesús estaría lavando los pies, si a la verdad, Él es el más grande de entre nosotros. ¿Por qué tiene que hacer un trabajo de digno de su estatura, de su nombre, o de su título que era conocido como un rabí? Nuevos hermanos, no pretenda jamás, primeramente, malograr esos tiempos que Dios quiere disfrutar contigo. Yo no te digo que Jesús te está diciendo a ti que hoy será el último culto, o que hoy posiblemente sea la última merienda que tú comas. Pero yo sí quiero darte una pequeña observación. No siempre tenemos momentos especiales con Jesús. No siempre. No siempre hay un tiempo donde tú sientas que Dios te habla, ¿verdad que es así? No siempre tenemos un tiempo donde Dios de pronto puede hacerte partícipe de algo espiritual, donde tú tanto lo anheles, que cuando llega, tú digas, ay Señor, que esto no se vaya, que esto se quede, que esto perdure. No siempre vamos a tener una palabra en la cual tú sientas que Dios mismo te está diciendo, yo quiero ser, no solamente tu Dios, yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser alguien en el que tú puedas confiar. No siempre habrá momentos especiales en los que Dios te pueda decir, he deseado estar contigo. Y que tú totalmente desubicado, desorientado, comiences de pronto a hablar cosas incoherentes. O comiences, de pronto bien en tu relación y termines malogrando. A Dios, mi amado, obviamente, no lo vamos a impresionar jamás. Él sabe nuestra medida de fe, Él sabe nuestra medida de valentía, Él sabe nuestra medida de aguante, Él lo sabe todo.
Amados, mas sin embargo Jesús ese día experimentó tiempos muy duros en esa última cena. Y Jesús, mi amado, terminaría diciendo, luego de que obviamente todo se dé a cabo, Jesús terminaría diciendo, y yo quisiera, por favor, sí, en el capítulo número 22, gracias, versículo número 35, quiero terminar con esto. Jesús, mira, porque en la cena terminó un caos, no por él, sino por sus discípulos. Dice en el verso 35, y a ellos les dijo, luego de que Pedro obviamente hizo lo suyo, también dice, no, me voy a abandonar, estaban en la cena. Y dice, y a ellos les dijo, a todos les dijo, cuando os envié sin bolsa, y sin alforja, y sin calzado, os faltó algo. Y eso obviamente recordándole esos 3 años de instrucción, cuando Jesús les había dicho, vayan de 2 en 2 a predicar. No se preocupen si no tienen dinero, no se preocupen si no han comido. Vayan porque el obrero es digno de su salario. Y a cualquier lugar donde les digan bienvenido, quedad allí, les dijo. ¿Verdad? Y Jesús les recuerda, les faltó algo. ¿Y ellos qué dijeron? No, nada, Señor. Nada nos faltó. Y ahora Jesús les diría, pues ahora el que tiene bolsa, o el que tiene algo ahorrado, ¿qué dice? Tómela. Es decir, el que tiene algún tipo de posesión, no duden en usarla. Obviamente, ¿para qué? Para seguir haciendo la tarea. Claro, Jesús decía esto por una sencilla razón. Porque Él ya no estaría más con ellos. Por eso lo diría. Y dice aún más, y el que no tiene espada, es decir, ¿qué cosa? ¿Algo para qué? ¿Para qué utiliza una espada? Para defenderse o para atacar. El que no tiene, una espada, venda su capa y compre una. Ahora, Jesús todo esto le está hablando. Mira, aparentemente con personas que él sabe, cree él, ¿no?, de que están por lo menos con algo de base, ¿qué cosa? Espiritual. Es como que yo le diga a uno de los jóvenes que está, de los cuales estamos, creo que cada día o cada sábado por lo menos estamos aprendiendo con ellos un poquito más de la palabra. Es como que yo le diga a un muchacho, oye, tú tienes que pelear para que el Señor pueda bendecirte. Yo asumo que cuando yo le digo esto, él me entiende y me dice, él quiere que me ponga a orar, quiero que me ponga, ¿verdad?, a buscar más de la presencia de Dios. Ahora, si él, al escucharme que yo digo, tienes que pelear, ¿qué él piensa o se imagina cómo hace el chavo? Si sale un recuadro y él dice, me voy a comprar unos guantes, voy a invitarle a pelear a ese que me cae mal y le voy a romper el hocico. Si él me entiende eso, yo digo, estoy pasando el tiempo aquí con este varón. O por lo menos no me está entendiendo a dónde yo quiero ir con mis palabras. Y Jesús les dice algo semejante. Jesús les dice a ellos, ahora el que no tiene una espada, venda lo que pueda vender y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fui contado. ¿Entre quiénes? Entre los inicuos, los malvados, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y por ahí saltó alguno. La Biblia no dice quién. Yo creo que Pedro ya estaba callado. Ya lo habían hecho quedar mal. Alguien salió y le dijo, Señor, aquí hay 2 espadas. Eso sí, una de esas 2 era de Pedro. Porque él fue armado. ¿A dónde? Al huerto de los olivos. Aquí hay una. ¿Y qué le dijo? Mira cómo termina la cena. Y Jesús le dijo, ¡basta! Como cuando están los muchachos en pleno comedor y están haciendo de las suyas. ¿Usted ha visto cómo a veces se ponen los muchachos en la mesa? No, es una tiradera, una agarradera, y él visita, y ¿cómo sabe cómo callar? Esto, y que no es por ti. Pero no debemos invitarlo a fui por aquí con alguien, ¿verdad? Sí, y fui a la casa de alguien, y
Por ahí, obviamente, de manera gentil, nos pusieron dos platitos. En un platito había galletitas y en otro platito había pedacitos de queso. Sí. Y claro, tenían niños chiquitos y los niños no escatimaron esfuerzo en venir como ratoncitos a la mesa. Claro, uno es visita, ¿no? Y uno no puede, diríamos, tener voz ni voto. Y los padres no hay, deja, que es para ellos. Deja, pero lo echa adelante, hacia el bueno. Y ahí, yo veía a uno que fue conmigo, no digo el nombre, que sufría, pero está aquí. No digan Karen, ¿por qué dicen Karen? No sean así. Sí, y claro, entonces cuando esto ocurre en una mesa, en un comedor, llegará un momento en que el padre o la madre o cualquier adulto podría decir, ¡ya basta! Y así termina la cena. Jesús diciendo, ¡ya basta! Que no me entiendes lo que te estoy tratando de decir, que no asimilas mis palabras, que no sabes que es especial estar con ustedes por esta Pascua antes de que me muera. Mi amado, saquemos en esos tiempos que Dios quiere estar con nosotros, saquemos lo mejor. No digo lo mejor de nosotros, sino que saquemos provecho de tener la oportunidad de intimar con Dios. Saca provecho de ello. En el sentido de que puedes, ganar más, a veces estando en silencio, recibiendo, que estar queriendo darle protagonismo a tu vida y que a la larga tanto quieres hacer que no terminas haciendo absolutamente nada. Mi amado hermano, en Dios podemos hacer muchas cosas, claro que sí, pero es necesario, antes de hacer esas muchas cosas, estar seguro de primero tener su presencia, en nosotros. Y en esa cena, en esa última cena, Jesús lo que más anhelaba no era ponerle puestos, o cargos a sus discípulos. No era bajo ninguna circunstancia poder pasar el mal rato de decirle a Judas de que lo iba a traicionar. No era bajo ninguna circunstancia de que se pongan a pelear nosotros. ¿Para qué? Para que Jesús no los llegase a dañar o a lavar los pies. No era para ponerse a discutir en la mesa para ver si le entendían o no le entendían lo que le estaba diciendo. Lo único que Jesús quería era estar con ellos simplemente para sentirse, amados por sus discípulos. Nada más. Fue una cena muy, pero muy inusual. Mi amado, cada vez que vienes aquí, cada vez que te encuentras con Dios en oración, ¿cómo son tus tiempos con Él? ¿Inusuales? ¿O son tiempos especiales donde tú puedas llegar a decir, hoy Jesús cenó conmigo? Hoy le hice pasar un bonito tiempo a mi Señor. Si algo anhela Jesús, es lo que dice el libro de Apocalipsis. Quiero cenar contigo, quiero entrar en tu casa y quiero que tú también cenes con Él. La cena es mutua. Él cenará conmigo y yo con Él. Y eso habla de intimidad, eso habla de armonía, habla de ser en Él uno solo. Amén. Espero que Dios te haya hablado en este precioso tiempo de enseñanza. Oremos al Señor en esta preciosa noche. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, el tiempo ha transcurrido. Y tú nos has dado